Los mercados municipales de Jujuy sintetizan la historia social, alimentaria y productiva de la provincia. Todo el consumo y el comercio de productos comenzaron aquí una nueva historia. Bienvenidos a Mercados Municipales de Jujuy, dimensiones históricas y antropológicas. Este mercado, el 6 de agosto, fue el primer mercado cerrado del norte de nuestra Argentina. El edificio del Mercado 6 de agosto recibió ese nombre en conmemoración al santo patrono de la ciudad de Jujuy y se emplazó en un sitio que estaba vacío y contiguo a lo que era la Casa del Estado. La Casa del Estado era la sede gubernamental, era la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy, que estaba ubicada en donde hoy es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. La construcción de ese primer edificio se hizo con los materiales de la zona, se utilizó paja y madera principalmente y se diseñó con dos puertas de acceso. Una de esas puertas estaba en la ochava de la esquina y la otra hacia acá atrás, y además estaba planificado y se construyó con 16 puestos externos que daban a la calle y 20 puestos internos, ¿no? Bueno, como toda obra demoró, se empezó a construirse en 1858 y se finalizó en 1862, pero en el interín comenzó a habilitarse sobre todo el uso de los puestos externos. Esos puestos eran alquilados por periodos entre 1 a 7 meses, principalmente por comerciantes locales o algunos productores agrícolas de la zona, pero también esos comerciantes transeúnte o de paso por la ciudad de Jujuy lo utilizaron como depósitos. Es importante señalar también que cuando se logró organizar el funcionamiento del mercado con un primer reglamento que se da en el año 1862, fue el momento en que se habilitó los puestos internos y todo el espacio interno para el abasto cotidiano de alimentos y de comidas. La municipalidad, que era justamente quien administraba esta institución, el Mercado 6 de agosto, va a organizar el funcionamiento a partir de la creación de un funcionario, un puesto, un encargado del mercado, que era el comisario del mercado. Así fue que José María Bárcena fue el primer comisario del 6 de agosto y es interesante apuntar que él, en esas funciones que tenía como comisario, llevaba partes diarios de todo lo que ingresaba a la municipalidad, porque además se cobraba un derecho de uso por el espacio. Y es a partir de esos informes que datan de 1860, 1870, en que nosotros podemos conocer cómo era el abasto cotidiano, reconstruir cómo era, de dónde provenían esos productos y también saber quiénes eran los primeros puesteros y puesteras del Mercado 6 de agosto. Las anotaciones de José María Bárcena en los registros a cotidiano atestiguan la vida cotidiana de este mercado. Y es importante destacar que la lectura de esos informes permiten recrear cuál era el panorama, cómo funcionaba, quiénes venían, de dónde provenían los distintos productos. Y de esa manera sabemos que se transportaba en caballos,
tirando carretas o también en burros, con costales, en las ancas, pero muchas veces en los propios hombros, ¿no?, de los puesteros y las puesteras que cargaban a cotidiano estos costales o chiguas o petacas para ofrecer la producción que cada uno de ellos tenía en este mercado, ¿sí? Es también muy interesante ver la cantidad y la variedad de productos que podían ofrecerse a cotidiano. Y esto nos da la pauta de que se trataba de un mercado donde se podían obtener comestibles y productos muy frescos y de producción local. Muy similar a lo que hoy en día en la jerga comercial se llaman productos de kilómetro cero. Es decir, esos productos de proximidad que recorren muy pocas distancias, ¿no?, desde la producción a la distribución. La carne era el principal alimento no solo de Jujuy, digamos, y de toda la familia, era un consumo muy popular en toda la Argentina y en toda América Latina. Era una carne que tenía faena cotidiana y se ofrecía también a diario en las distintas carnicerías que estaban radicadas acá en el mercado. También se trasladaba productos que eran los productos quebradeños, ¿no?, la quebrada de Humahuaca, con una serie de puesteras y puesteros que a cotidiano venían, ofrecían de allí sobre todo las frutas, ¿no?, y por ahí la papa, procedente principalmente de Maimará y de Tumbaya. ¿Cuáles eran las principales bebidas? La chicha, sobre todo la chicha tenía un ingreso cotidiano, había mujeres que a diario abastecían de esta bebida, pero también otras de producción local, como la aloja y también el guarapo. Y a la vez, aunque estaba prohibido, se vendía también vino y aguardientes. El vino y el aguardiente en realidad eran productos que generalmente se traían de afuera de la provincia y debían comercializarse en las pulperías. En el mercado también se ofrecían una gran variedad de platillos y comidas preparadas, tanto dulces como saladas. La vedette que se consumía a diario era la empanada, pero también se podía obtener o comprar en el mercado harinas, quesos, tamales, buñuelos. Una cosa muy habitual eran las tabletas de caña de azúcar. Bueno, digamos, había una gran oferta realmente de platillos. Había también una oferta de los productos tropicales. ¿Qué productos tropicales? El arroz, la caña de azúcar, las naranjas, los melones, las sandías. Bueno, eso procedían de la zona de las Yungas. ¿Y de qué lugares? De las dos grandes haciendas ya instaladas en ese momento, la hacienda de San Pedro y la hacienda de Ledesma. Y es importante destacar que hasta el campesinado indígena de la Puna tenía un lugarcito para el ofrecimiento de los productos de esa región acá en el 6 de agosto. Es decir, que este mercado daba lugar a la comercialización de la gran variedad de producciones y artesanías que había en nuestra provincia. A comienzos del siglo XX, con el crecimiento poblacional, la infraestructura del mercado se tornó insuficiente, haciendo que puesteros y puesteras se ubicaran en las calles. Por esta razón, se presentaron distintos proyectos para la licitación de la obra, resultando ganador el proyecto de los señores Macchi y Cacciolati bajo el lema El Progreso. Y esto es muy interesante de pensar porque bajo esta idea de progreso no se consideraban las ideas de control, adelanto y orden, que era lo que se buscaba con estas construcciones. Pero
no solo se buscaba el orden y el control de la construcción en sí, sino también de las conductas, generando un estricto control social. Para que se diera este estricto control social, todo debía ser reglamentado y controlado. Por esta razón, el mercado emitió una serie de reglamentos y ordenanzas. Para el periodo que nosotros abordamos hemos hallado 3 reglamentos. El de 1861, el de 1886 y el último con fuerte injerencia higienista, el de 1913. Básicamente, ¿qué buscaban estos reglamentos? Pautar y suplir las falencias de este mercado que derivaban de las prácticas continuas de acciones inadecuadas. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en ellos? Que se estipulaba que antes de ofrecer un producto o una mercancía, esta debía ser limpiada e higienizada. Y como una queja recurrente del mercado era la falta de higiene, se solicitaba que los vendedores y vendedoras limpiaran tanto los puestos como el pasillo. También se estipulaba el horario en el que el mercado permanecería abierto y el horario en el cual podían ingresar las mercancías para no entorpecer el desenvolvimiento y el tránsito en estos pasillos. También, como parece que para la época era una práctica recurrente el quedarse a dormir en los puestos, quedó tajantemente prohibido que esto sucediera y también se prohibió el ingreso de vagos, borrachos y niños. Con todas estas ideas de control y de higiene, lo que se buscaba no era únicamente reglamentar, sino también educar a los puesteros y puesteras. Porque si, por ejemplo, actuaban de forma inadecuada o utilizaban un lenguaje inapropiado, podían ser fuertemente sancionados. Con el correr del tiempo y la profundización de estas medidas, se tomaron otras medidas, como por ejemplo la obligación de la utilización del delantal blanco, pero además que puesteros y puesteras debían presentar lo que hoy llamaríamos un carnet sanitario, que para la época era un certificado de buena salud junto con un certificado de buena conducta. El reglamento de 1861, que es el primer reglamento para este mercado, tiene un valor incalculable tanto para nosotras como investigadoras, pero además para la sociedad en general, para saber cuáles eran los mecanismos de regulación social que aquí se presentaban. Artículo 3. Toda persona, sea inquilino o transeúnte, que comiere fruta en el interior del mercado u otra cosa que deje desperdicios, el que coma o el que venda, está obligado a echarlos en los cajones que hay en el mercado para este objeto, lo mismo que la paja de chiguas o costales. Artículo 4. Toda cocinera del mercado que ocupe agua para lavar carne, papas, servicio, depositará estas aguas servidas en una vasija y las botará diariamente fuera del mercado. Artículo 5. Es prohibido botar aguas servidas en todo el recinto del mercado. Artículo 8. No se podrá parar ningún animal en los zaguanes y primer patio del mercado por más tiempo que el de carga y descarga. Artículo 10. Los infractores de los artículos anteriores pagarán una multa de 1 a 5 pesos moneda nacional, según la gravedad de la falta por primera vez y el doble por reincidencia. El paisaje humano y cultural del mercado básicamente nos muestra una fotografía de la época. Como un espacio dinámico, el mercado estaba habitado tanto por hombres como por mujeres, pero a decir verdad, quienes estaban aquí todo el tiempo eran las mujeres, que no solo ofrecían mercancías y productos, sino también bebidas y alimentos como chicha y empanadas. Los hombres ingresaban esporádicamente cuando traían algún producto estacionario, pero las mujeres lo hacían continuamente. Por ejemplo, tenemos familias de mujeres que aquí vendían empanadas y chicha, como la familia Burela, que tanto la madre como la hija Delfina ofrecían acá sus productos. U otro caso, como Petrona del Portal, que ofrecía también chicha, también oficiaba de costurera y uno le podía encargar lo que hoy llamaríamos viandas. Como todo espacio en el que habitan y circulan personas, las relaciones también se multiplicaban. Y así como existió el conflicto entre puesteros y supervisores o los propios puesteros, también existieron lazos de solidaridad y de ayuda mutua. Recién mencionaba, por ejemplo, el caso de Delfina Burela.
¿no?, esta empanadera del mercado. En 1878 Delfina fallece dejando 2 hijos menores. Y otro vendedor del mercado, Juan Serrano, es quien solicita ser el tutor de estos menores. Esto nos muestra las relaciones que se entablan en el mercado. ¿Por qué es esto el mercado? Una dinámica y una multiplicidad de relaciones sociales que van mucho más allá de la compra y venta de mercancías y productos. Con el correr de los años y el deterioro del edificio, provocado, por ejemplo, por la caída de una parte del techo o el incendio de la década de los 20, entre otras cuestiones, llevaron a la necesidad de refaccionar este edificio también en el mismo terreno. Y esto nos muestra la importancia que tenía el mercado por la circulación constante entre compradores y vendedores, siendo un hito significativo para la historia de Jujuy. El Censo Nacional de 1914 contabilizó que en la ciudad de Jujuy residían alrededor de 14.000 habitantes, destacándose como la localidad más poblada de toda la provincia, y que al iniciar el siglo XX había comenzado a cambiar su fisonomía debido a este crecimiento demográfico. Los vecinos de la ciudad podían encontrar productos de consumo en el mercado ubicado en la intersección de las calles Balcarce y Alvear, y donde se levantaban puestos de abastos, fondas y verduras. Otra modalidad de comercialización era la venta ambulante. Esta práctica estuvo reglamentada por la comuna desde fines del siglo XIX, que se grababa con un canon en la actividad de los vendedores que ingresaban a la ciudad con distintos cestos, con legumbres, verduras, y también en carros que eran tirados por animales, mulas, caballos, en algunas veces también llamas. Las ferias eran otros lugares de comercialización. Hasta principios del siglo XX funcionó la renombrada Feria La Tablada, de orígenes coloniales, que se desarrollaba en el extremo norte de la ciudad y donde se levantaban distintas carpas que, si bien en un principio esta feria tuvo fines de remate público de ganado, al ser espacios, eventos, convocaban a distintos productores que vendían sus distintas mercaderías. Entonces no solamente se encontraban productos de consumo básico, sino también algunos elaborados como empanadas, licores. Y también se permitía el ingreso de los vendedores ambulantes. Era un lugar muy recurrido por los sectores populares. También en estas ferias, muchos de los comerciantes que tenían casas de comercio dentro del casco céntrico establecían sucursales, carpas sucursales en estas ferias. Las casas de comercio que se ubicaban justamente dentro del ejido urbano, al crecer y al desarrollarse a principios de este siglo XX, tuvieron que ser reglamentadas por el Consejo Deliberante. Es así que se estableció un radio de un perímetro donde aquellas destinadas a la comercialización de carnes, verduras y frutas tenían que estar no podían ingresar dentro de este perímetro. Este perímetro fue justamente demarcado por las calles Alvear, San Martín y de extremo norte, Patricias Argentinas y Gorriti. Bueno, las principales medidas en cuanto a cuidado e higiene de los alimentos en búsqueda de garantizar esta salubridad pública estuvieron orientadas a los espacios. La fruta tenía que ser exhibida en grandes cestos, estanterías limpias, la carne colgada en ganchos. También los pisos, las paredes, los reglamentos buscaban justamente garantizar la calidad de estos alimentos que a principios del siglo XX en la prensa se manifestaban constantemente la mala calidad o la falta de regulación comunal de estos productos. Llegados los años 30,
se sumaron nuevos establecimientos, rubros como fábricas de cerveza, soderías, lecherías, tambos, fábricas de galletas, masas, fideos, que se complementaron a las que ya existían a principios de siglo. Debido a este aumento justamente de rubros y de casas y de industrias, el Consejo Deliberante nuevamente tuvo que delimitar este radio de exclusión y demarcar este radio donde se ubicaban los comercios. Es así que el Consejo Deliberante tuvo que nuevamente demarcar este radio de exclusión y establecimiento de estos comercios, y fueron las avenidas ribereñas 19 de Abril y Facio las que marcaron de los márgenes, y de extremo norte a sur fueron las calles General Paz y Garibaldi o Italia. El Censo Nacional de 1947 claramente mostró este aumento de población que se había dado, y que si en términos porcentuales lo comparamos con Salta y con Tucumán, era significativo. Y principalmente la población se asentó en los valles, en los departamentos de Capital, Ledesma y San Pedro, acompañado de este crecimiento demográfico, también van a surgir nuevas formas de habitar el territorio. Es por eso que vamos a ver asentamientos como Villa Tramontini, Villa Gorriti, que van a estar acompañados progresivamente de asentamientos de nuevos comercios, que si bien en un principio van a estar destinados a el consumo de alimentos básicos, en despensas, en venta minorista, luego se van a incorporar nuevos servicios como peluquerías, talleres mecánicos, relojerías. Al promediar la primera mitad del siglo XX, también van a cambiar las formas en que se van a distribuir los alimentos. Aquellos transportes que se hacían en bicicleta o sobre animales van a quedar prohibidos, y desde ese momento el transporte tiene que hacer en coches cerrados. Eso es un cambio muy significativo para la época. A comienzos de 1930, el mercado y el matadero resultaban insuficientes para abastecer a los 15.000 habitantes de la ciudad. La comuna proyectaba ejecutar las obras de salubridad y también la construcción de recintos destinados a la venta de leche y de pescado. Pero las dificultades económicas, por lo que atravesaba en ese momento el municipio, impidieron que se hicieran con fondos propios, y va a ser recién en 1935 cuando el gobierno provincial va a destinar las partidas para la ejecución de dos obras: el nuevo mercado y también un nuevo matadero que estaba ubicado en el distrito de San Pedrito. A fines de ese año van a presentarse 11 oferentes presentando su propuesta para la reconstrucción del mercado 6 de agosto. Vista por el Departamento de Obras Públicas, se consigna justamente la obra de construcción a un empresario jujeño, el ingeniero Adrián García del Río. Los plazos de ejecución de las obras era de 1 año, pero estas se extendieron justamente debido a diferentes factores que tuvieron que sortear. En 2 oportunidades, el ingeniero García del Río solicitaba justamente extensión del plazo de entrega de obra. ¿Y cuáles eran estos factores que habían retardado que se entregue en ese plazo de 1 año? Y tenían que ver con que por primera vez se encontraban ante la construcción de una obra que se trabajaba con hormigón armado, y la falta de personal especializado en el trabajo de ese material dificultaba la tarea, como así también
la demora en la entrega de cemento y de hierro. Finalmente, en el año 1937, un 18 de noviembre, va a quedar inaugurada la tan ansiada obra del mercado municipal. No obstante, nos preguntamos qué sucedió desde fines de 1935 hasta noviembre del 37, en que el mercado estaba cerrado porque estaba en construcción. Y no quiere decir que la ciudad se había quedado sin mercado, ya que la municipalidad tuvo que rentar otro edificio para que en ello los puesteros pudieran expender justamente todos los alimentos que necesitaba adquirir los habitantes de la ciudad. Hermoso espectáculo el que contemplamos en este momento, en que reunidos los hombres de trabajo, aunando esfuerzos con sus gobernantes, ven realizada esta aspiración que representa un índice indudable del progreso, que va alcanzando nuestra provincia en su tarea de consolidación de la estructura sobre la que descansa el bienestar colectivo. En el nuevo diseño arquitectónico del mercado se emplazaron 65 puestos interiores y 9 locales exteriores. En la planta baja se destinaron 38 puestos para la venta de carnes y pescado, mientras que en la planta alta 20 puestos destinados al expendio de frutas, verduras, legumbres y huevos. Hacia el exterior, 7 locales se ubicaban sobre calle Balcarce, de los cuales 3 fueron destinados para comedores, un local sobre calles Balcarce y Alvear y otro sobre esta última. La regulación de la actividad de venta de alimentos exigía cumplir con ciertas especificaciones higiénicas sanitarias para garantizar la seguridad alimentaria. Era obligatorio el uso del delantal blanco para todo el personal, a los que se sumaba el uso de gorro y zapatilla para quienes se dedicaban al expendio de carne y otros productos. Los puestos y locales debían estar en perfecto estado de aseo, así como los ganchos, mostradores, picaderos, utensilios y mesa de cortar, empleando para la limpieza sapóleo y solución de agua y potasa. Los platillos de la balanza eran de níquel o estaño. Los puestos para la venta de aves tenían que estar provistos de recipientes forrados en zinc para la guarda de las plumas y de baldes enlosados donde depositar la sangre de las aves que se sacrificaban. Las reses eran descolgadas de los vehículos de transporte que ingresaban al mercado y llevadas directamente al frigorífico, procediendo el traslado de estas hasta el puesto de venta mediante carretillas o zorras. En los años de 1970, la Dirección General de Obras Públicas realiza reforma en la planta alta, dando una uniformidad dentro de los puestos para que tenga una estética de conjunto. A partir de ahí, los diferentes deterioros que fue sufriendo el edificio hicieron que desde el municipio se empezaran a estudiar proyectos justamente que estaban vinculados con cuál iba a ser el destino del mercado 6 de agosto. A finales de 1980 comienzan a surgir las ideas de privatizaciones y así, como sucedió con muchísimas empresas públicas, el mercado 6 de agosto no va a quedar al margen justamente de ese mandato neoliberal de las privatizaciones. Tanto el Ejecutivo Municipal como la Dirección General del Mercado proyectaban la venta a entidades privadas, pero esto no prosperó. Finalmente, el mercado 6 de agosto
sigue siendo público y un mercado tan icónico, ¿sí? Un símbolo que fue siempre para la ciudad de San Salvador de Jujuy, que fue transformándose a lo largo de la historia, se convirtió justamente en un espacio social complejo y dinámico.